Hola, mi nombre es Ivonne Hernández Gómez y le vamos a hablar sobre el medidor de alturas. El medidor de alturas es una herramienta indispensable en el sector de la metrología y la fabricación, donde la precisión en la medición de dimensiones es crucial. Este instrumento se utiliza para determinar la altura de objetos, así como para marcar puntos en una altura precisa sobre la superficie de trabajo. Principios básicos del medidor de altura. Se basa en el principio de medición directa de distancias verticales desde una base plana hacia un punto específico del objeto en cuestión. Se caracteriza por tener una regla vertical, generalmente graduada en milímetros o pulgadas, y un cursor deslizable que se mueve a lo largo de esta regla. El cursor está equipado con un indicador. Puede ser un onio, un dial o un display digital, que muestra la altura medida. Hola, mi nombre es José Manuel Fernández Contreras. Hablaré sobre las partes de un calibrador de alturas, las cuales mencionaré a continuación. 1. Columna. Es la estructura vertical del calibrador, que soporta el cabezal y los dispositivos de medición. Está firmemente fijada a la base para proporcionar estabilidad y precisión. 2. Gradaciones escala principal. Son las marcas o divisiones grabadas en la columna del calibrador, que indican las medidas de unidades específicas, como milímetros o pulgadas. Cursor. Es una pieza deslizante que se mueve a lo largo de la columna. Contiene la escala Vernier y se utiliza para tomar lecturas precisas de la altura medida. 4. Tornillo de fijación. Es un mecanismo de bloqueo que permite fijar el cursor en una posición determinada para tomar lecturas precisas sin que el cursor se desplace. 5. Gradaciones escala Vernier. Son las pequeñas divisiones adicionales en el cursor que permiten medir fracciones de las unidades principales, aumentando la precisión de las lecturas. 6. Sujetador del trazador. Es el componente que sostiene el trazador, punta de medición, que permite ajustar y asegurar el trazador en la posición deseada para la medición. 7. Barra de soporte trazador. Es una estructura que extiende el trazador desde el cursor hasta la superficie de la pieza a medir. Asegura que el trazador esté correctamente alineado. 8. Superficie de medición del trazador. Es la punta del trazador que entra en contacto con la pieza para medir. Debe ser precisa y estar bien mantenida para asegurar mediciones exactas. 9. Superficie de referencia. Es la superficie desde la cual se mide la altura de la pieza. Generalmente, es una superficie plana, nivelada, sobre la que se coloca la base del calibrador. 10. Base. Es la parte inferior del calibrador, que proporciona estabilidad y asegura que el instrumento se mantenga perpendicular a la superficie de referencia. Generalmente, es pesada para evitar movimientos. 11. Superficie de referencia de la base. Es la parte inferior de la base que entra en contacto directo con la superficie de referencia. Debe ser plana y lisa, para asegurar una medición precisa. 12. Tuerca de ajuste fino. Es una tuerca que permite realizar ajustes precisos en la posición del cursor o del trazador. Al girar la tuerca, se pueden hacer pequeños movimientos controlados para alinear perfectamente el trazador con la altura deseada. 13. Dispositivo de ajuste fino. Es un mecanismo que incluye la tuerca de ajuste fino y el tornillo de ajuste fino. Este dispositivo facilita el movimiento minucioso y controlado del cursor o del trazador para obtener lecturas muy precisas. Suele estar integrado en el cursor del calibrador. 14. Tornillo de ajuste fino. Es un tornillo que, al ser girado, mueve el cursor o el trazador de manera muy lenta y controlada. Permite realizar ajustes delicados para asegurar que la medición sea exacta. El tornillo de ajuste fino está diseñado para movimientos precisos y es parte del dispositivo de ajuste fino. Estas partes trabajan juntas para
permitir ajustes precisos y controlados en la posición del cursor o del trazador, lo que es esencial para obtener mediciones exactas en aplicaciones de alta precisión. Permiten mediciones precisas de altura y diferencias de altura en diversas aplicaciones industriales y de metrología. Mi nombre es Cintia y yo voy a hablar de cómo se usa el calibrador de alturas o el vernier de altura. Para utilizar un vernier de altura de manera adecuada, seguir estos pasos. Pero, antes de comenzar, asegúrate de que el vernier esté limpio y en buenas condiciones. Verifica que la escala vernier esté libre de suciedad y que el cursor se deslice suavemente a lo largo de la base. Si el vernier tiene un tornillo de ajuste, asegúrate de que esté bien calibrado antes de comenzar las mediciones. Paso 1. Colocación del objeto. Coloca el objeto cuya altura quieras medir sobre una superficie plana y nivelada. Asegúrate de que el objeto esté en posición vertical y que la parte superior sea perpendicular a la base del vernier. Paso 2. Alineación del vernier. Coloca el vernier de altura sobre el objeto, asegurándote de que la base esté en contacto con la parte superior del objeto. Asegúrate de que el vernier esté en posición vertical y perpendicular al objeto. Paso 3. Desliza el cursor. Desliza el cursor hacia abajo a lo largo de la base hasta que haga contacto con la parte superior del objeto. Asegúrate de que el cursor se deslice suavemente y con precisión. No ejerzas demasiada fuerza, que pueda dañar el objeto o el vernier. Paso 4. Lectura de la medida. Observa la posición del borde inferior del cursor en la escala principal de la base. Lee el valor que se encuentra justo en la parte inferior del cursor. Este valor representa la parte entera de la medida de altura. Paso 5. Escala vernier. A continuación, busca la línea del vernier que mejor se alinee con una línea de la escala principal. La alineación precisa te permitirá obtener la parte decimal de la medida de altura. Paso 6. Registro de la medida. Suma el valor leído en la escala principal con el valor del vernier. La suma de ambos valores te dará la medida completa de la altura del objeto. Paso 7. Precisión. Si el vernier de altura tiene un tornillo de ajuste, puedes realizar pequeños ajustes para lograr una mayor precisión en la medición. Aquí dejo algunos consejos prácticos para su buen uso. Ajusta la altura adecuadamente. Asegúrate de que la base del calibrador esté firmemente apoyada sobre una superficie plana y estable, para evitar oscilaciones que puedan afectar la precisión de la medición. Mantén perpendicularidad. Cuando realices una medición de altura, asegúrate de que el medidor de profundidad esté perpendicular a la superficie del objeto para mantener una medición precisa. Evita la presión excesiva. No apliques una presión excesiva al realizar una medición de altura con el calibrador. Verifica la alineación de las escalas. Antes de cada medición, verifica que las escalas estén correctamente alineadas y que el indicador de 0 esté en posición. Si es necesario, ajusta el calibrador para asegurar una lectura precisa. Practica la técnica. Tómate tu tiempo para familiarizarte con el uso del calibrador de alturas y practica la técnica de medición hasta que te sientas cómodo y seguro. Hola, mi nombre es José Gómez Rodríguez y yo les explicaré los tipos de medidores de altura. Existen varios tipos de medidores de altura, cada uno diseñado para satisfacer necesidades específicas en el ámbito de la medición. Los más comunes son medidores de altura mecánicos. Son los más tradicionales y utilizan un nonio o un dial para indicar la medición. Estos requieren de una interpretación manual por parte del usuario. Seguimos con los medidores de altura digitales. Estos ofrecen lecturas digitales, lo que facilita la interpretación de las mediciones. Son ideales para aplicaciones que requieren alta precisión y rapidez en la medición. Seguimos por último con los medidores de altura con columnas de aire. Estos utilizan un flujo de aire para determinar la distancia, lo que permite mediciones extremadamente precisas y suaves sobre la superficie del objeto. Siguiente tenemos
que en cuanto a los tipos de calibradores de altura, existen varias variantes dependiendo de su diseño y aplicación. Algunos de estos tipos más comunes son los calibradores de altura con vernier, calibrador de altura con carátula y el calibrador de altura digital. Ventajas del calibrador de alturas. Precisión. El calibrador de alturas proporciona mediciones precisas de alturas y profundidades, con una alta resolución. Versatilidad. Estos tipos de calibradores pueden medir tanto alturas externas como internas, lo que lo hacen muy versátil en una variedad de situaciones de medición. Facilidad de uso. A pesar de su alta precisión, el calibrador de alturas es relativamente fácil de usar. Robustez y durabilidad. Suelen estar fabricados con materiales resistentes y duraderos, como el acero inoxidable, que garantiza su longevidad y su capacidad para soportar condiciones de trabajo difíciles. Capacidad para medir alturas internas. Una de las principales ventajas es su capacidad para medir alturas internas, como la profundidad de agujeros o cavidades. Rango de medición amplio. Los calibradores de alturas están disponibles en una variedad de tamaños y rangos de medición, lo que los hace adecuados para una amplia gama de aplicaciones. Estas ventajas hacen que los calibradores de altura sean herramientas esenciales en la metrología y la industria, asegurando mediciones precisas y confiables en una variedad de aplicaciones. Desventajas del calibrador de alturas. Limitación en el rango de medición. Los calibradores de altura tienen un rango limitado en el que pueden realizar mediciones precisas, lo que puede dificultar la medición de objetos muy grandes o muy pequeños. Requiere de una superficie plana y estable. Para obtener mediciones precisas, el calibrador de altura necesita estar colocado sobre una superficie plana y estable, lo que puede ser un desafío en entornos no controlados. Sensibilidad a las condiciones ambientales. Factores como la temperatura, la humedad y la presión atmosférica pueden afectar la precisión del calibrador de alturas, lo que requiere precauciones adicionales durante su uso. Mantenimiento y calibración periódicos. Para mantener la precisión, los calibradores de altura necesitan un mantenimiento regular y una calibración periódica, lo que puede implicar costos y tiempos adicionales. Complejidad de uso. Algunos modelos de calibradores de altura pueden ser complicados de usar, especialmente para usuarios sin experiencia previa, lo que puede llevar a errores en las mediciones. Fragilidad y cuidado en el manejo. Debido a su precisión y sensibilidad, los calibradores de altura pueden ser frágiles y requieren un manejo cuidadoso para evitar daños que afecten su funcionamiento. Costo. Los calibradores de altura suelen ser dispositivos costosos, lo que puede ser una limitación para su adquisición y su uso en entornos con presupuestos ajustados. Limitaciones en mediciones complejas. Aunque son eficientes para mediciones básicas de altura, pueden presentar limitaciones en mediciones más complejas o formas irregulares. Estas desventajas destacan la importancia de evaluar cuidadosamente las necesidades y el entorno de aplicación antes de elegir utilizar un calibrador de alturas. El calibrador de altura se aplica en talleres de fabricación, laboratorios de metrología y líneas de producción para medir con precisión la altura y la distancia entre superficies de objetos, garantizando la calidad y exactitud de las piezas fabricadas. Además de talleres de fabricación de laboratorios de metrología y líneas de producción, el calibrador de altura se aplica en industria automotriz, para medir componentes como pistones y cilindros. También en la industria aeroespacial, para medir piezas críticas de aeronaves. También fabricación de componentes electrónicos, estos para verificar alturas de componentes durante la producción. Siguiente tenemos sector de herramientas de precisión, que estos son para asegurar la exactitud de instrumentos de medición. Y por último, escuelas técnicas y de universidades, que estas se ocupan como herramientas educativas en cursos de ingeniería y fabricación.